Debe acreditar conocimiento en administración de riesgos mediante documentación como la certificación del curso e-learning de la UIAF, de la Unidad de Información y Análisis Financiero, en lo que respecta al módulo general, y la certificación de estudios en materia de riesgos que incluya un módulo de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, expedida por una institución de educación superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional con una duración mínima. Se exige mínimo 90 horas. Si tiene más, no hay problema. Si tiene 100, 110, 120, no hay problema. Mínima 90 o expedida por una organización internacional o acreditar una experiencia mínima de 2 años en administración de riesgos. Entonces, aquí hay un ejercicio importante y es que dice que las certificaciones en materia de riesgos que incluya un módulo de LAFT. Cuando empezó el CIPLAP por allá en el 2008, se hablaba de un diplomado, una certificación de 90 horas, 90 horas en SARLAF, y 90 horas en SARLAF es muchísimo tiempo, ¿no? Nos parece que, así como está muy bien planteado. Una certificación en estudios en materia de riesgos, todos los riesgos que tengan un énfasis en SARLAF. Por ejemplo, el Grupo Empresarial Solidario GES ya ha desarrollado cerca de 8 cohortes, 8 grupos de diplomado en SARLAF, pero se llama así, Diplomado en Gestión Integral de Riesgos con énfasis en SARLAF, con énfasis en SARLAF. Bueno, no puede pertenecer el oficial de cumplimiento a los órganos de control, a las áreas comerciales, o ser el contador, o estar vinculado con las actividades previstas en el objeto social principal de la organización que le puedan generar conflictos de interés. Ustedes recordarán, después de que vimos en la primera parte de este curso las funciones, el oficio del comité de riesgos, hubo un momento en el que hablamos de estructura organizacional donde se planteaba el escenario del front office, el middle office y el back office, y decíamos que la gestión de riesgos está en la parte media de la oficina con el fin de evitar conflictos de interés. Lo mismo pasa aquí, como está, es la misma explicación, como está en la parte media, no puede estar ni en los órganos de control, mucho menos en los órganos de dirección, no puede ser parte del front office, que son las áreas comerciales, no puede ser un funcionario que esté desarrollando una actividad directa con el manejo del dinero, el análisis de las cifras, por eso no puede ser el contador o el tesorero o el cajero. Y lo que se sugiere en empresas como las nuestras, de gran talla, de un nivel de supervisión importante, es que el oficial de cumplimiento, sea una persona contratada para ese oficio, para ese oficio. Cuando empezó esto con el CIPLAF en el 2008, las entidades empezaron a mirar a quién ponían de oficial de cumplimiento. Y hubo casos que pusieron hasta el gerente de oficial de cumplimiento. De hecho, uno todavía encuentra por ahí entidades que tienen como oficial de cumplimiento al gerente de la entidad. Y entonces, pues no podemos hacer labor comercial, no podemos hacer labor de pronto operativa y tomar decisiones cuando uno también es el oficial de cumplimiento. Entonces ahí hay que perder el miedo a tener unas estructuras de funcionarios robustas o importantes o las necesarias para la actividad de la empresa. Si el oficial de cumplimiento realiza simultáneamente otras actividades dentro de la organización, cosa que no debería, pero pues si lo hace porque la entidad no tiene pues el dinero o los recursos para crear un cargo, para sostener un cargo de esta magnitud, se debe verificar que no incurra en las restricciones que están expuestas en la misma circular. O sea, que haga parte de áreas de front office o de back office. O sea, no puede hacer labor comercial, no puede ser el tesorero, no puede ser el cajero, no puede ser el contador, no puede ser quien está en el sistema desembolsando créditos, ¿no? Tiene que estar en el área media de la entidad. Y en todo caso, en la política debe existir un régimen de inhabilidades, en la política de SARLAF, que es parte de los elementos,
debe existir un régimen de inhabilidades o incompatibilidades respecto al oficial de cumplimiento que simultáneamente ejerza o llegue a ejercer o tenga que ejercer otro cargo dentro de la organización. Bien, los oficiales de cumplimiento de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, requieren posesionarse previamente ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. Requieren posesionarse ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. Y para tal fin deberán cumplir una serie de requisitos. Bueno, nosotros no hacemos parte ni de las cooperativas especializadas ni de las multiactivas con sección de ahorro y crédito. En el numeral I, en el literal I, los oficiales de cumplimiento de las demás organizaciones solidarias vigiladas como nosotros, que ya estaban, ya las habíamos señalado en el numeral, en el primer numeral de los ámbitos de aplicación, no requieren tramitar su posesión ante la superintendencia y deberán ejercer sus cargos a partir de su nombramiento por parte de la junta directiva. Dentro de los 30 días calendarios siguientes a su designación, el gerente o representante legal de la organización, en este caso, deberá informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria la identificación completa de las personas que ejercerán los cargos de oficiales de cumplimiento principal y suplente y remitir copia del acta del órgano permanente de administración donde conste su nombramiento. Ese fue el procedimiento que debimos haber seguido o que seguirán este tipo de organizaciones diferentes a las cooperativas especializadas de ahorro y crédito y multiactivas integrales con sección de ahorro y crédito. Vamos a hablar, para cerrar esta cuarta parte de nuestra actualización y entrar a la parte final de la actualización, vamos a hablar de los reportes, los distintos reportes. Aquí nosotros en los elementos, me voy a devolver un poco a la diapositiva de los elementos, tenemos este ciclo en el que hemos podido tocar temáticas de las políticas, de los procedimientos, de la documentación, de la estructura organizacional, de la infraestructura tecnológica, y ahora vamos a hablar, además de lo que ya dijimos de estructura organizacional, de los reportes. Entonces, antes de cerrar esta cuarta parte de la actualización, vamos a hacer un grosso modo, un rápido barrido de los tipos de reportes. Entonces, nosotros tenemos reportes internos y reportes externos. Reportes que hay que mantener en el marco de la documentación propia que debe contemplar la organización, que tiene que ver con los mecanismos de seguimiento, con las etapas de la identificación del riesgo, y aquí empieza uno a darse cuenta que todo este ejercicio del SARLAF es demasiado complejo. O sea, yo no puedo hacer unas buenas etapas de identificación, medición, control y monitoreo, no las puedo hacer si no tengo un estudio de mercado, si no conozco los comportamientos de nuestros asociados. Y lo habíamos dicho, vamos a identificar, vamos a medir, vamos a controlar para poder monitorear. Entonces, si yo voy a monitorear transacciones para que después yo pueda hacer reportes internos sobre operaciones inusuales, para que yo pueda hacer reportes si hay operaciones sospechosas, si hay de mayor valor, si hay transacciones especiales, si hay acumulación de transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que debe pasar es que ya deba tener un estudio consolidado de mercado que me permita, como lo hemos dicho 3 o 4 veces, determinar, saber, conocer lo que es usual en las transacciones. Yo verifico continuamente con muchas organizaciones, cooperativas, fondos de empleados de todos los niveles de supervisión, verificamos o preguntamos, por ejemplo, en estas jornadas de actualización, si ustedes han tenido operaciones inusuales. Entonces me dicen, no hemos tenido. Y sospechosas, no, tampoco, menos, no, porque si no hemos tenido inusuales, mucho menos sospechosas. Y yo, bueno, y ustedes tienen todo un estudio de mercado que les diga
¿cuáles son las operaciones usuales para poder determinarlas inusuales o sospechosas? Entonces me dicen, no, pues lo que pasa es que toda transacción que se vea grandecita, pues se vuelve inusual, y si no nos dan respuesta, pues entonces la determinamos sospechosa. Entonces, con esta perspectiva oscilovacilante, o esta perspectiva de simple inspección, de que si las operaciones se ven grandecitas, es que determinamos si son usuales, inusuales o sospechosas, pues ese no es el desarrollo del SARLAF. Esas no son las metodologías precisas, estadísticas, hasta matemáticas, serias, contundentes, ajustadas a ley, que pues espera la superintendencia, y más que la superintendencia, que esperamos todos. No son las metodologías que esperamos todos para un control efectivo del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y ahora de la financiación en la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, lo que entendemos es que en muchas entidades no se le ha puesto la seriedad suficiente a este ejercicio del SARLAF, no se le ha puesto la seriedad suficiente a el ejercicio de la prevención, del control, de mitigar los riesgos. Algunos somos extremadamente confiados en cuanto a que, como somos un fondo de empleados de una sola empresa, de gran trayectoria, donde nos conocemos muchísimos hace muchos años, aquí nadie va a lavar activos. Aquí nadie nos va a traer problemas. Aquí no vamos a tener contagios. Listo, saquemos a los asociados del comentario. ¿Y qué pasa entonces con los prestadores de servicios? ¿Qué pasa con los niveles de riesgo tecnológico, operativo? ¿Qué pasa con los niveles de riesgo que tienen que ver con operaciones con terceros, con el uso de la tecnología, con los hackers, con el robo de la información? O sea, hay tantísimas operaciones de riesgo, que hay que verificar, que hay que controlar en el marco de la organización. Entonces, cerrando esta cuarta etapa, vamos a plantear para la quinta etapa algunos elementos de reportes, algunas consideraciones de la superintendencia y la forma como eventualmente podemos robustecer nuestro sistema de administración en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Vamos a iniciar la quinta parte y última de nuestro curso de actualización en SARLAF para el Fondo de Empleados, y esta parte pues tiene como tres grandes etapas. La primera, continuar en nuestro recorrido de los reportes internos y externos, hacer algunas aclaraciones alrededor de estos elementos de prevención del SARLAF. En la segunda etapa vamos a hacer una aclaración de algunas fechas de implementación y unas observaciones sobre las personas expuestas públicamente que hacen parte de este ejercicio del SARLAF, de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y por último, pues es parte integral de esta quinta etapa, de esta quinta hora académica. Recuerden que hemos trabajado horas de 45, 50 minutos, como está establecido en el programa de educación continua. Hace parte integral de esta quinta etapa la evaluación. La evaluación que van a recibir los participantes, que el Fondo de Empleados nos informe a través de su correo electrónico en un formato digital que va a quedar calificado y almacenado directamente, y sobre el cual se van a hacer las respectivas certificaciones de participación de este grupo de asociados de Fonenergía. Entonces, en esta etapa, insisto, la evaluación es parte integral de esta quinta hora. Vamos a seguir hablando sobre los reportes internos. Nosotros dijimos anteriormente que es parte o son parte de los elementos del SARLAF, los reportes, de los elementos no solo del SARLAF, sino de todos los riesgos de crédito, liquidez, operación mercado y SARLAF. Entonces, tenemos reportes internos. Habíamos hecho una descripción muy rápida de las operaciones inusuales, sospechosas, de la etapa de los reportes, de la etapa de monitoreo. Y aquí es importante establecer
dos elementos, reafirmar dos elementos. Necesitamos un estudio de mercado interno actualizado por lo menos una vez al año que dé cuenta del origen de los recursos de los asociados, sus transacciones particulares, el uso de los recursos, los servicios que suelen tomar los asociados, para que podamos determinar dos cosas, principalmente alrededor de conocer esa transaccionalidad del asociado, podamos definir cuáles son las transacciones usuales. ¿Cuáles son las usuales? Para que en la medida en que lleguemos a tener elementos que se salen de esto usual, se puedan determinar si son inusuales y pedir información adicional al asociado, o si son sospechosas y la podamos reportar como exige la norma a las autoridades de control. Segundo, el estudio de mercado nos sirve también para redefinir el portafolio, para crear nuevos servicios, para orientar la acción de la entidad. Y desde luego que el estudio de mercados es transversal con el riesgo de mercado y todos sus parámetros, especialmente para organizaciones de primer nivel de supervisión. Es importante para el riesgo de crédito y cartera y desde luego para este ejercicio del SARLA.